En este vídeo voy con una nueva estrategia de trading de scalping que no te va a dejar indiferente y con la que he conseguido maximizar mis resultados a la hora de hacer trading, aunque el scalping no sea mi operativa regular. Pero de vez en cuando, pues un poco en los tiempos muertos que hay en el intradía, aprovecho y alguna operación hago. Y aquí es donde entra esta estrategia, efectiva, clara y sobre todo con dos indicadores para que puedas llevarla a cabo con tu cuenta de TradingView gratuita. Esta estrategia está indicada sobre todo para Forex, oro y criptomonedas, así que si estos son tus mercados, quédate y alucina con la estrategia. Venga, lo primero que vamos a hacer, como siempre, nos dirigimos a nuestra cuenta de TradingView y allí vamos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar MACD Bands Multiframe Trade Master Light. Venga, no te asustes que hay mucha información, pero vamos a analizarla paso a paso. Lo primero, pues dentro del histograma se observan franjas azules o verdosas, que son tendencias de compra, y de color ocre, que serían las de tendencia de ventas, tal y como se entiende un poco en el MACD tradicional. Luego vemos unas tendencias rojas y verdes, las cuales las rojas las asociaremos a las ventas y al color ocre, al igual que las verdes con las compras y el color azulado o verdoso. Luego estarían estos puntos aquí también azul o verdoso o de color ocre, los cuales indican el punto óptimo de entrada según el indicador, para las ventas en el caso del ocre y para las compras en el caso del azul o verdoso. Es decir, que entraremos en el mercado con los puntos azules y a las ventas con los puntos ocres. Una vez entendido el indicador, nos vamos a la configuración y vamos a modificar los valores. En este caso, nos vamos a modificar aquí de 12, nos vamos a 21, la de 26 la vamos a pasar a 35, la de 9 la vamos a pasar a 14, ya que son los valores un poco de medias que más y mejor resultado me han dado. El resto del indicador sigue exactamente igual. Una vez ya configurado, vamos con el siguiente indicador y nos vamos a ir de nuevo a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el Trend Ribbon, de Kiki Up, 1, 2, 3. Perfecto. Una vez añadido, pues en este caso también tenemos que modificarlo, vamos a la configuración y en este caso para estrategias o para la temporalidad que vamos a utilizar en esta estrategia, vamos a colocar la EMA de 14, el Ribbon Size de 1,5 y el suavizado en 6. Y el resto, nada. Igual, perfecto. Ahora que ya tenemos configurada la estrategia, voy a enseñarte unos ejemplos prácticos con compras y ventas para que veas qué tal funciona la estrategia. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el Outcut en una franja temporal de 1 hora. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar el indicador y ver que en este caso nos está indicando una intención de compra con el punto de color azul. Segundo caso, compararemos con el Trend Ribbon si estamos en una tendencia alcista de color verde. De lo contrario, la descartamos. Es decir, en este punto tenemos una venta y aquí estamos en verde, no vale, no es una entrada válida. Una vez lo confirmamos, en este caso entonces es momento de abrir nuestra operación en compras y con la vela de cierre vamos a abrir una operación en compra con un reward ratio siempre de 1,1 y el stop loss en el anterior swing, ¿vale? Como siempre digo, si lo puedes monitorizar, quédate y no coloques un reward ratio de 1,1, es decir, porque en muchas operaciones pues va a más. Entonces, que no lo puedes monitorizar, sé conservador y te quedas con 1,1. Que puedes estar monitorizándolo, déjalo abierto y cierra donde tú creas o te sientas más seguro y tranquilo. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Bueno, lo he tenido que alargar un poco, pero aquí tenemos otra opción de entrada al mercado. Así que antes de cerrar esta voy a abrir otra operación igual. Vamos a ver un reward ratio de 1,1. Se cierra prácticamente en el mismo punto. Vamos a ver, ahora ya con dos operaciones de compra, una dentro de la otra, es una cosa súper rara. Vamos a ver qué tal. Y ahora vamos a rizar el rizo. Ya si con una no teníamos suficiente ni con dos, aquí nos indica una tercera. Vamos a abrir una tercera. A ver, un reward ratio de 1,1. Esto me parece una auténtica ida de olla. Pero vamos a hacer caso exactamente a lo que dice el indicador. Ahora mismo tenemos 3 operaciones abiertas en la misma franja temporal y en el mismo mercado. Vamos a ver qué tal se nos da. Venga, aquí se nos han cerrado 2. Es decir, esta ya la tendríamos, que ha tardado bastante, pero son 33 pips, que lo cual no está nada mal. Y la segunda operación, venga, 20 pips en 12 horas. No está nada mal. Llevamos 33 más 20, 53 pips. Vamos a ver qué tal la tercera, si se nos da.
Y bueno, finalmente, venga, nos ha ido perfecto. La tercera operación también ha entrado. 4 horas, otros 21, 22 pips. Así que genial. Vamos, en este caso no ha hecho falta irse mucho más lejos para encontrar las compras. Una vez visto, vamos a ver qué tal los casos con las ventas. Venga, vamos con el primer caso para las ventas. Estamos aquí en el mercado del Usoil en una franja temporal de 30 minutos aproximadamente. ¿Y qué es lo que he visto? En este caso veo que nos está indicando aquí una tendencia a la venta. Vemos que también el Trend Ribbon está en rojo. Por lo tanto, es el momento óptimo de entrada al mercado. Entonces, ahora que he visto esta operación, nos venimos aquí y colocaremos con un reward ratio de 1:1. Vamos a ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Otra operación que ha ido bastante limpia y no ha ido nada mal. Han sido 6 horas, 60 pips, ni tan mal. Así que otra operación para el bolsillo. Vamos a mirar otros mercados a ver qué tal para las ventas. Venga, ya estamos aquí en el Ether, en las criptomonedas y volvemos a tener otra indicación de, en este caso, de venta y la franja del Trend Ribbon también está de color rojo. Por lo tanto, es un momento muy bueno para abrir una venta, en este caso último swing y con un reward ratio de 1:1. Como siempre digo, si lo puedes mantener, déjalo abierto, deja que pase el tiempo, deja abierta la operación y simplemente espera a que el precio siga la previsión que tú has indicado. Así que, venga, vamos a ver qué tal se nos da esta operación en ventas. Venga, otra operación para el bolsillo, no está nada mal en 4 horas, así que nada despreciable. Vamos con otra operación para las ventas. Estamos aquí con el Cardano, con otra criptomoneda más. ¿Y qué tenemos? Por un lado tenemos que el MACD nos está indicando una intención de venta y por otro lado tenemos que el Trend Ribbon también está de color rojo. Así que es el momento de abrir nuestra operación en ventas con un reward ratio de 1:1 y ver qué tal se nos da la operación. A ver qué es lo que tarda. Bueno, pues oye, ni tan mal. Yo me esperaba que fuese más tardía, pero oye, no está nada mal para prácticamente en 45 minutos. Así que, una vez más, vemos que la estrategia funciona, tendrá sus fallos, porque lógicamente perfectas no hay ninguno, pero realmente es una estrategia muy a tener en cuenta y es muy versátil ya que funciona en muchos mercados. Si tu operativa no es tanto scalping y tu operativa es más intradía, aquí te dejo el enlace a una pedazo de estrategia intradía que no te va a dejar indiferente, con la que vas a poder maximizar todos tus resultados.